¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa La Entrevista con Grandes Médicos del Siglo XXI. Yo soy Abraham Dávila y el día de hoy tenemos un gran invitado. Él es el doctor Jorge Manuel Sánchez González. Él es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Es especialista en patología clínica, maestro en ciencias de salud. Hizo un máster en perfeccionamiento directivo en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, el IPADE. Es doctor en ciencias de salud y se ha diplomado en desarrollo de habilidades cognitivas en los procesos de conciliación y arbitraje, en enseñanza de la medicina por la UNAM, en garantía de la calidad por los Institutos Nacionales de la Universidad de Guanajuato, en seguridad radiológica, entre otras muchas más actividades, miembro también emérito de la Academia Mexicana de Cirugía. Doctor Jorge Sánchez, bienvenido, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, con gusto saludarte y bueno, a todos los que en su momento nos estén viendo, especialmente a los jóvenes. Exactamente, a los profesionistas de la salud jóvenes. Doctor Jorge, yo quiero preguntarle, platíquenos cómo este programa va dirigido a profesionales de la salud, principalmente a aquellas personas que van iniciando esta carrera. ¿Cómo decide el doctor Jorge Sánchez ser médico? ¿Cómo se decide? Yo creo que esto fue familiar, porque en la familia se dedicaban a la farmacia y entonces el contacto con mi papá, que él estuvo de gerente en uno de los laboratorios grandes de México, y en ese contacto pues me salió la vocación. Pero no es fácil, no es fácil porque además en ese momento yo no tenía nadie médico en la familia y creo que eso también lo vuelve más difícil. Más difícil. Ahora, doctor, ¿usted ya trabajaba en un laboratorio cuando era estudiante de preparatoria? No, a ver, lo primero que hay que hacer hay que tener buen promedio, hay que irlo cultivando desde la preparatoria para poder ingresar a la universidad, porque si no, esto se vuelve tortuoso. Sí. Pero ya estando en la carrera de medicina, que por cierto estuve becado, entonces eso me obligaba a estar todos los días estudiando, se pierde la vocación a ciertas aficiones. Por ejemplo, ya no soy fanático del fútbol desde entonces. Desde entonces, bueno. Porque era muy difícil estar compaginándolo, no ir a un gran partido de fútbol o estarlo viendo y dejar de estudiar, porque la conciencia no te deja y eso es una responsabilidad que surge desde entonces. Y entonces, en esa época, estudiando medicina, estuve trabajando en un laboratorio de análisis clínicos, haciendo las guardias. En las noches fui capacitado, habilitado como técnico laboratorista para trabajar y hacer las guardias, y bueno, pues a nadie le cae mal dinero, pero algo que fue fabuloso de estar en esta práctica fue estar en contacto con los pacientes. Exacto. Eso fue maravilloso cuando estábamos trabajando en las noches. El cansancio se iba cuando estábamos ante un paciente grave, que sabíamos que lo que hacíamos los que estábamos de guardia con los estudios de laboratorio, la gasometría en pacientes críticos, pero además todas las noches yo aprendía de los médicos y de los pacientes. Y entonces, en las asignaturas, durante los exámenes y esto, o cuando había prácticas clínicas, por supuesto que teníamos algo de handicap en favor por haber estado en las noches trabajando, porque además era cada tercer día y a veces había que hacerlo un día sí y el otro también, ¿no? Exacto, doctor, porque sí, esta es una profesión de tiempo completo. Hay que compaginar la parte de la escuela, la práctica, internado. Es una carrera muy demandante. Sin duda, y ella misma te va demandando. Y la verdad es que ahora se ha demostrado que el médico es uno de los profesionistas que no puede dejar de leer. Se supone que debe de estar leyendo más de 50 artículos diarios. No es posible. Pero sí hay que estar trabajando, hacer clubes de intercambio, como sesiones bibliomemográficas. Y si nos reunimos 20, cada quien lee uno, pues en ese momento ya leímos los 20 a la hora de hacer el resumen. Exacto. Y así hemos hecho algunas veces cuando se ha podido, sobre todo cuando todavía estábamos jóvenes y no había tanta responsabilidad y necesidad de estar trabajando todo el tiempo.
No. Doctor Jorge Sánchez, platíquenos cómo decide la especialidad. Hay muchas especialidades. ¿Por qué patología clínica? Bueno, a mí me gustaba mucho la cirugía plástica. Y esto lo descubro cuando hice el internado en la Ciudad de México en un hospital de urgencias, en la que te ponían los guantes y ya no te los podías quitar en toda la noche. Y ahí noté esa facilidad, pero estábamos en el internado. Me voy al servicio social y bueno, empieza a haber una vocación de atender a los pacientes directamente, sobre todo porque estábamos en una zona que le tocó a mí el servicio social marginada, en Zapopan, en Zapopan, cercano a la barranca, donde no tenían entonces acceso a médicos fácilmente, y eso pues me hizo cambiar, pero yo seguía haciendo guardias. Hicimos luego la residencia rotatoria, que entonces se acostumbraba, y cuando voy con mis maestros en el laboratorio, que uno de ellos fue un gran médico, el doctor Fernando Romero, que fue hijo predilecto, porque además fue jefe de residentes en nutrición, para pedir una recomendación, y él me dijo: a ver, doctor, ¿a dónde va? Usted ha estado aquí, es muy buen patólogo clínico, en la práctica, haga la especialidad. No se vaya a nutrición, no haga medicina interna, no haga cirugía. Necesitamos patólogos clínicos. Sí. Y bueno, él fue uno de los que me convenció de irme a la patología clínica. Hice la especialidad y por supuesto que todo esto que traía atrás de estas prácticas en el laboratorio, pues me fueron de mucha utilidad para la especialidad. Doctor, fíjese que platicando con algunas personas que hemos entrevistado, no cabe de duda que el mentor surge cuando el alumno está listo para recibir un buen consejo, y yo creo que eso ocurrió con este doctor. Ahora platíquenos, doctor, cómo llega de director a la CONAMED. En aquel entonces una comisión recién creada, con la que los médicos no sabían. En contra total. Bueno, a ver, platíquenos. Yo era presidente de la Federación del Colegio, Federación Médica del Estado de Guanajuato. Yo estaba en mi laboratorio y entonces estaba la comisión. Nosotros ya como colegio habíamos trabajado en la mejora de la práctica clínica para evitar denuncias. Y en eso el gobernador de entonces pasa a ser presidente y hay una invitación a que nos vengamos a la comisión. Sí fue una situación de repente muy abrupta por esta negativa que había de los médicos a aceptar, y déjenme decirle que llegó un momento en que me pudieron decir que estaba yo haciéndole esa humanidad, ¿no? Que estaba yo en contra de los médicos. Pero cuando entendimos el proceso y que el acto médico debe de ser estudiado por un médico para que entienda exactamente qué es lo que sucede, para tener un resultado de un análisis de una posible falla médica, de un error, tiene que ser analizado por un médico. Exacto. Y cuando encontramos eso fue que dijimos: me quedo en la CONAMED. De acuerdo, doctor. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue su reto más importante en la comisión? Uno de sus grandes retos. Bueno, el primero fue que estaba bajo mi responsabilidad crear más comisiones. Entonces nada más había 3 estatales y pude lograr otras 24. Sí fue muy difícil, sí, porque tienes que hablar obviamente con los congresos estatales, porque lo que se pretendía entonces es que tuviera total autonomía técnica, pero también descentralizada, es decir, que la autoridad de salud no tuviese injerencia, para que sus decisiones siempre fuesen salomónicas, fueran bien analizadas, justas, ese es el término, porque luego la ley no es justa. No, exacto. Cuando se es justo, se vuelve ley. Exacto. Sí, es al revés, ¿no? Como Montesquieu, ¿no? Exacto. Decía. Bueno, pues así fue. El reto fue con los médicos que decían: no puede ser, están en contra, pero cuando les explicábamos que era mejor que el acto médico fuese analizado por los propios médicos y que estaba en su justa dimensión, pues además empezaron a aparecer, situaciones que sí estaban en contra de los país, que sí había dolo.
afortunadamente no. ¿Y qué fue lo que encontramos en la comisión? Que lo primero que estaba entendiéndose o encontrándose era una mala comunicación. Mala comunicación, sí, es uno de los principales problemas que generan casos de responsabilidad. Doctor Jorge Sánchez, pero además usted atinadamente dice que uno de los principales problemas que encontró fue la falta de comunicación médico-paciente, y creo que se ha hecho mucho desde entonces hasta hoy, una vez que se identificó el problema, para que esto mejore. Y creo que es uno de los puntos que la comunidad médica debe seguir aprendiendo. Sin duda. ¿Y por qué surge esto? Nuestra educación como médicos nace del tutor, que es paternalista. Y debemos evolucionar a un método de comunicación con el paciente que sea deliberativo. ¿Qué pasa? Yo soy el médico, yo soy el que sabe, y usted hace lo que yo le digo. Y ahora hacerlo de una manera conjunta, que es el coach. modelo deliberativo, donde el paciente tiene todas las opciones que nosotros le estamos presentando, todas las posibilidades, buenas o malas, y se toma la decisión con base a esa información pertinente, veraz, oportuna, comprensible. Exacto. Porque luego los médicos no hablamos colecistectomía, no nos entiende, sí. No entiende, ¿verdad? A ver, doctor, después la Secretaría de Educación, el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, platíquenos, un gran paso también. Bueno, ese fue un gran reto, fue un tiempo breve, sin embargo, una de las funciones que más me gustó de estar apoyar a la educación en el país es en la educación en salud. Y se hicieron varios proyectos que tenían que ver con la educación del educando, es decir, la primaria, secundaria, para que entendieran el proceso de salud de enfermedad, y luego ir con los estados, que eso fue con los secretarios de educación de todos los estados, pero conjuntando ahora los de salud, para hacer un proyecto que entonces se denominó 5 pasos para la salud, que eran buena alimentación, es decir, lo que todo el mundo decimos, frutas y verduras, ¿no? Sí. Comunicarse, hacer ejercicio, no tener malos hábitos y evitar las conductas dañinas. No, hombre, yo creo que es un factor esencial para tener una población sana, la educación en la población. Doctor, luego viene otro gran paso, que es el Consejo Nacional de Salud. Usted prácticamente coordinaba a todos los secretarios de salud en el país, y además le toca en esta gran responsabilidad un gran tema que hoy vivimos, que fue la primera pandemia, la H1N1. De este siglo. Sí. De este siglo, sí. Esta fue una situación de verdad muy difícil, porque estábamos hablando de los últimos días de abril, y había muchos pacientes que estaban muriendo, jóvenes. Debió la curva de las infecciones respiratorias haber bajado para entonces, sin embargo, estaban muchos hospitalizados y empezaron a haber muertes. Y no sabíamos qué era. Y entonces teníamos como 4 años que se había hecho en este país un gran ejercicio para la fiebre aviar, que era la temida. Y cuando se empezó a ver esto, sin saber todavía la identificación del virus, sí pensamos que podría ser que la aviar, y estaba esto de mucho riesgo. Nos tocó con la intervención del Consejo de Salubridad General, que es la máxima autoridad que toma decisiones por encima del presidente. Por indicación del presidente, el presidente lo... Sí. No, es decir, en ese momento, sí, cuando hay una pandemia, las decisiones deja de tomarlas el presidente, porque no es médico, y las toma el secretario. Ni siquiera el secretario, lo debe tomar el secretario del Consejo de Salubridad General. Sí. Para que entonces se tomó la decisión, obviamente con el apoyo de todas las secretarías, se cierran las escuelas, se cierran los comercios. Fueron 2 semanas, recuerdo. 15 días. 15 días cerraron, pero para entonces llega la noticia de que se trata de este virus, que no era la aviar, era H1N1, y bueno, la actividad y la responsabilidad con la que asumió el entonces secretario toda esta situación, yo creo que permitió con ese lapso de los 15 días romper la transmisión, y sí vino una disminución. Teníamos una gran ventaja, que ya al conocer que se trataba de H1N1,
que teníamos en México una reserva de oseltamivir. Bueno. Y teníamos el medicamento. Y entonces Birmex, que entonces funcionaba como productor, fabricamos vacunas y fabricamos medicamentos, entonces ellos se envasaron, se distribuyó en todo el país y eso ayudó a que en pocas semanas estuviéramos ya de otro lado. Extraordinario. Bueno, Doctor Jorge Sánchez, luego viene un gran reto también y muy importante en materia educativa, la vicerrectoría, ni nada más ni nada menos que de la Universidad Autónoma de Guadalajara, la primera universidad privada en el país. es correcto, y además pues, de ahí egreso, fue con mucho gusto regresar a mi alma mater y ahora dedicarme de cuerpo entero al tema de la educación, que ha sido algo que toda la vida me ha movido, y poder modificar los modelos educativos para que se aprenda mejor, entrar a estas nuevas tecnologías educativas que poco se estaban llevando a cabo, como es el aula invertida, el hacer que el estudiante haga investigación y vaya a resolver sus dudas con el maestro y no estar sentado escuchando y esperando que aquí le llegue el conocimiento de lo dicho por el maestro. Y un reto ahí fue lograr la acreditación del 70, cuando yo salí ya estábamos en el 74% y haberlo logrado en año y medio, 74% de la matrícula estaba en carreras certificadas. Oiga, pero además una gran carrera en la Universidad Autónoma de Guadalajara, la de medicina, siempre ha sido, yo creo que una de las... estuvo en eso, hubo grandes maestros y sí, realmente la metodología y la exigencia que se tenía en ese entonces era fabulosa. Bueno, a mí me tocó venir como interno y que me confundieran, dada la instrucción educativa que tuve, que me confundieran con residente, ¿no? Sí, aquí mismo, en la Ciudad de México. Claro, exacto. Por cierto, estamos transmitiendo directo en la Ciudad de México. Después, doctor subsecretario de Salud en el estado de Jalisco, también con grandes retos, un estado con grandes retos en salud. Especialmente el tema de las enfermedades transmitidas por vector. Estaba el dengue y luego de repente llega este nuevo virus, el mayaro, que es también de la familia de los arbovirus, pero ese no progresó mucho, pero luego vino el Zika, que venía hacia México y ustedes saben que se transmite por vector, pues sabíamos que nos iba a llegar. El 70% de la población está al alcance por la altura y la temperatura y la humedad para que los moscos se reproduzcan, y entonces en Jalisco en esos momentos teníamos que combatir. ¿Qué hicimos? Bueno, primero, no hay suficiente insecticida ni brigadistas que puedan acabar con la transmisión. Exacto. Entonces, en una entrevista que me hacen, ¿qué van a hacer? Dije, pues, todos somos brigadistas. Muy bueno. Y de ahí surgió el programa Todos Somos Brigadistas, para que todo el mundo descacharrizara sus patios, porque una mala costumbre, ya no quería tener los cacharros ahí, pero los aventaban a la azotea. Sí. Necesitamos quitar los cacharros, cualquiera, hasta corcholatas, donde se pueda reproducir el mosco, necesitamos quitarlo, porque sigue ahí la endemia. Ahora con esta pandemia se bajó la incidencia, y esto es porque no estábamos tanto en la calle, pero ahí viene, estos moscos se replican, son como cíclicos, no vaya a ser que el próximo año, y dado el cambio climático y todas estas situaciones, parece ser que este año va a llover mucho, así que necesitamos estar previniendo las arbovirosis. Claro. Doctor, a usted prácticamente le falta nomás ser secretario de Salud de un estado, federal también, pero después viene otro gran reto, que es delegado del IMSS en Guanajuato, un estado también con el tema de armadoras, etcétera, con muchos empleados. Y no solamente la atención médica, son prestaciones de todo índole. A ver, platíquenos. Son 9 las prestaciones más importantes que tiene esta gran institución, es la institución más normada del país, pero también que tiene algunos problemas que se han venido generando con el tiempo.
el tema sindical a veces no es el más apropiado, cuando los dirigentes no son buenos, algunos trabajadores no dan todo lo que deben de dar. Y lo aquí, que pueden dar. Lo que pueden dar, por supuesto. Y en estos momentos yo creo que esta es la invitación a que todos los mexicanos hagamos nuestro mayor esfuerzo. Porque de repente estábamos pensando en el tema de que era el mínimo esfuerzo, yo hago como que trabajo porque ellos hacen como que me pagan, pero esta gran institución que para mí es la universidad más grande de América, porque es la que mayor cantidad de profesionistas de la salud especializa. Exacto, con un número muy importante de residentes. 4,000, casi 5,000 médicos al año, más las enfermeras, más los nutriólogos, más los técnicos. Es decir, es una universidad, aparte de estar salvando vidas y ayudando a la salud mexicana. O sea, hay que eficientarla también. Doctor Jorge Sánchez, además, usted ha sido muy participativo en la parte gremial de la comunidad médica, la educación médica continua. ¿Qué nos diría de todo esto que nos ha transmitido hasta hoy? ¿Qué tan importante es la parte gremial y la educación médica continua para cada profesional de la salud? Yo creo que los colegios de los médicos y de cada profesión son muy importantes porque es donde confluyen las ideas o deben de confluir las ideas de los pares y que sirva ahí para generar actualización continua. Desafortunadamente, los colegios médicos no están cumpliendo con esa dirección constitucional que de ahí emana, del 5 constitucional para los colegios, y estos han dejado de hacer lo que deben de hacer, que es la protección, el encauzamiento, sobre todo buscar la deontología de la profesión, porque últimamente la ética no es algo que pareciera necesario y somos muy relativistas. Todo es del color que uno quiere ver las cosas y entonces nada es malo, nada es bueno, según lo que yo pienso, y debemos retomar una práctica ética en nuestra profesión. Necesitamos también sumar el esfuerzo que hacen ahora las asociaciones y federaciones de especialidad, porque esas siguen trabajando sus esfuerzos, sus congresos, y obviamente la profesión médica es la que más exigencia se le da de actualización, que se mantenga actualizado, y debe, como los pilotos, horas vuelo, haber tomado cursos de actualización para garantizar que el servicio médico que le estoy brindando sea el más alto nivel. Así que... Exacto. Fíjese que hay algunas agrupaciones médicas que, como usted bien dice, siguen trabajando, unas muy bien, otras más o menos, y depende mucho de la capacidad gremial, de quién las dirige, qué tanto está involucrado en el tema de la educación médica, y no considera que también se debería de institucionalizar y no depender tanto de quién sea en ese momento el presidente, que bueno, claro, cada presidente le pone su firma a esa gestión. Sin embargo, pues quizás institucionalizar más el tema de educación médica. Sí, sin duda se debe de llevar a cabo esa acción de tener estándares, tener metas, objetivos, y que el presidente en turno pues trate de cumplirlos, pero que no se salga de esa variabilidad que le da la personalidad de la mesa directiva en turno. Y ir a la educación médica continua, pero también hoy se nos exige actualizarnos en derecho sanitario o derecho médico, que le llaman otros, en comunicación, que ya se ha mencionado, en el tema fiscal, necesitamos los médicos también. Mucho conocimiento. Administración. Sí, caray. Y la otra es que tengamos una práctica ética. Necesitamos retomar el camino, porque nos desviamos y pareciera que recibir una mochada de farmacias, de gabinetes o de laboratorios, incluso la industria farmacéutica es normal y lo estamos viendo como normal, pero no sabemos en qué momento se rompe esa tenue línea que separa el bien ser y el bien hacer, y el no hacer las cosas como debe de ser. Eso es algo que necesitamos retomar todos los profesionistas, pero especialmente los médicos, porque se trata de la vida
de los pacientes. Sí, son los actos de dicotomía que ya están hoy, emiten sanciones. No están como delito, pero sí como sanciones de multa. Sí, bueno, pues, el Colegio Médico Americano es muy claro, no puede ser socio, no puede haber conflicto de intereses, ser socio de un gabinete o de un laboratorio farmacéutico si está recetando ese medicamento. Y no puedes recibir un obsequio que sea mayor a $200 al año. Exacto. O sea, una pluma, por supuesto, unas flores, un pastel. Pues hay gente muy agradecida, pero mayor de esa cantidad se rompe, o dinero rompe muchas veces y corrompe sin que el médico lo pueda llegar a sentir esa práctica. Bueno, y también en los colegios médicos quizá hay proveedores que para generar ciertos compromisos también hacen aportaciones no muy claras. Sí, yo creo que estamos en tiempos de retomar el camino porque se fue desviando y si queremos que el médico siga teniendo ese rango de respeto en la sociedad, hay que retomar el camino. De acuerdo. Doctor Jorge Sánchez, pues ya una extraordinaria trayectoria que la comparte para toda la comunidad médica. Es una trayectoria de esfuerzo, de trabajo, de no parar, doctor Jorge. Yo lo veo, un hombre que ha escrito, ¿cuántos artículos? 250 250 artículos, que no deja de pensar. Ya ve que me invita, oye, este artículo, si lo hacemos juntos. Digo, doctor, ¿a qué horas lo hace? ¿En qué momento hace tanto? Doctor, su experiencia, dos temas más. Su experiencia en la Academia Mexicana de Cirugía, su labor ahí, sus artículos y además su mensaje final. Bueno, la academia fue en parte entonces un reto. Entré joven a la academia y ahora soy emérito. Y siendo un médico en provincia, pareciera que no era necesario porque a veces ni conocían a la academia. Es muy importante en la Ciudad de México, pero no en los estados. Sin embargo, quisimos ir por ese reto y bueno, he platicado muchas cosas a lo mejor con entusiasmo y alegría, pero cuando uno se está formando, cuando está en el trabajo cotidiano, hay situaciones y vicisitudes que le pueden a uno querer quebrantar el espíritu. No hay que cesar en ello y ahí estoy dando este mensaje. Sí. Es muy satisfactorio el haber pretendido ingresar a la academia porque te exigen una cantidad mínima de investigación y de otras actividades y nos dimos a la tarea y esa es otra, trabajar en equipo. Hoy tenemos que trabajar en equipo, la medicina ya es multidisciplinaria, es una gran orquesta donde a veces el médico le toca ser el director, pero en otras está ayudando, dependiendo del padecimiento. Y al haber trabajado, formamos un grupo que se llama Francis Galton, multidisciplinario, que nos ha permitido primero hacer investigación, pero luego formar a profesionales de diferentes áreas, hasta licenciados en educación física, que ayudamos a que se formen y a que investiguen para que la atención se vuelva multidisciplinaria en estos tiempos que requiere, como he mencionado hace un momento, de retomar el camino y no quedarnos como en otros tiempos el médico es el único que tiene poseedor de la verdad y hacer las cosas. No, tenemos que trabajar en equipo. Y bueno, y también con los abogados, porque, o con los contadores, con los administradores, con los fiscalistas, porque de veras esto se está volviendo una interdependencia. Y creo que lo que Delors, un notable de la educación en el mundo que ya falleció, decía que desde entonces, estoy hablando de hace muchos, de 3 o 4 décadas, decía, necesitamos que nos preparemos para hasta 8 trabajos diferentes en nuestra vida. ¿Y eso qué significa? Tener ese pensamiento crítico, agudizarlo, trabajarlo, entrenarlo y conocer de otras áreas para poder trabajar, justamente estar preparados para lo que se requiera en este país que necesita cada vez mayor educación y mayor capacidad de cada uno de los mexicanos. Doctor Jorge, y entonces usted considera que con toda su experiencia el médico no debe de claudicar. Habrá momentos como usted los ha vivido en este tiempo difíciles, altos, bajos,
y el médico, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué recomendación le da? ¿Qué consejo? Redoblar su espíritu. Y lo más importante que tiene el hombre, que desde mi punto de vista lo diferencia de otras especies, es la voluntad. Necesitamos fortalecer esa voluntad a través de fijar esa meta, y que esa voluntad nos haga tener un espíritu fuerte, que no sea doblegado por todos los problemas que cotidianamente nos podemos ir enfrentando. Y hay algunos que nos pueden de verdad generar incluso hasta una gran depresión. Necesitamos fortalecer esa voluntad, y pues, obviamente a esa voluntad la tenemos que ir apuntalando con actividades de educación continua, con ser mejores personas cada día, con algo que es muy importante, no de quedarse con un pequeño reto o decir ese es muy grande y no lo voy a lograr. No hay marinero o capitán que se haya formado en el agua, en una laguna. Es las tormentas las que hacen. te forjan y te hacen. Doctor, increíble mensaje. Me quedo con eso, con que el médico tiene que forjarse precisamente en las mareas difíciles y no en una apacible laguna. Les agradezco mucho, doctor Jorge Sánchez, su presencia. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México en su programa, La Entrevista con Grandes Médicos del siglo XXI. Doctor Jorge, muchas gracias. Doctora, gracias por la invitación. Gracias.